Dios es nuestra fuerza y refugio, un auxilio siempre presente en las dificultades. El Evangelio del día de hoy es de San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan ese dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que decían: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una pequeña cosa, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de Lucas narra la parábola de los 10 talentos. En ella Jesús habla de un hombre noble que viaja a un país lejano para ser investido como rey y deja a sus siervos a cargo de una suma de dinero, esperando que la multipliquen. Al regresar, el hombre recompensará a los siervos que han sido diligentes y castiga al que por temor no hizo nada con lo que le fue confiado. Finalmente ordena que se elimine a los que no quisieron que él fuera el rey. De este texto del Evangelio de hoy podríamos sacar varias enseñanzas. Una de ellas es la confianza y la responsabilidad. Dios confía en cada uno de nosotros independientemente de nuestras capacidades o recursos iniciales. Lo importante no es cuánto hemos recibido, sino cómo lo utilizamos. Nuestra vida es una misión en la que debemos ser administradores fieles de lo que Él nos entrega. ¿Sabes tú cuáles son tus talentos? Esos talentos que hoy tienes, esas cualidades, esas capacidades, son para ponerla al servicio de aquellos que más te necesitan. Si tus talentos y tus capacidades, tus cualidades, no las pones al servicio de Dios, terminas siendo como aquella persona, aquel tercer empleado que se reservó para sí ese talento, esa cualidad
que Dios le dio y termina siendo como ese empleado negligente, un empleado que le da miedo, un empleado que no confía, un empleado que no cree. Y hoy en día hay muchas personas que no creen en Dios y que creen que todos los talentos, cualidades y capacidades que se tiene son por su propio esfuerzo y desconocen que Dios les ha dado esas capacidades. Entonces, el llamado es a poner en práctica esos talentos, pero en función no de nuestros propios intereses, sino en función de aquellos que más lo necesitan. Un segundo punto que podríamos resaltar de este texto es el miedo como obstáculo. El siervo que escondió esa mina o ese talento actuó por temor, lo que le llevó a la pasividad. Esto nos recuerda que el miedo a fallar o a no ser suficiente puede paralizarnos y alejarnos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El miedo es un obstáculo en nuestras vidas. El miedo no puede ser consentido en el corazón ni en la mente de aquel que se hace llamar cristiano, porque entorpece ese propósito que Dios tiene contigo. El miedo no puede ser albergado en la vida del cristiano. Dios nos anima siempre a enfrentar el miedo con fe, recordando que por su poder, su amor y su presencia son más grandes que cualquier cosa que podamos temer. Si bien es natural sentir miedo, el llamado divino es a entregarlo a Él y caminar en confianza. Consentir el miedo en nuestras vidas es desconfiar de Dios, es decir, yo no creo en ti, yo no espero nada de ti. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un tercer punto a resaltar sobre el Evangelio de hoy es la recompensa y la justicia. Los siervos que trabajaron diligentemente recibieron más, lo que simboliza que Dios premia la fidelidad y el esfuerzo. Cada vez que nosotros nos abrimos a la acción de Dios, a obedecer y a cumplir sus mandatos, a creer y a poner en práctica lo que Él nos enseña, se va a manifestar y se van a ver los frutos en la vida de aquel que sigue a Dios. Es innegable porque es algo que se percibe. Aquel que pone en práctica la palabra de Dios, aquel que ejercita esos dones que Dios les ha dado en función de aquellos que lo necesitan, Dios lo bendice, Dios le multiplica, Dios le provee en todos sus proyectos y en todas sus necesidades. Por otro lado, el asumir una actitud indiferente, una actitud de apatía, tiene también consecuencias negativas, no solo para nosotros, sino para los demás. Nosotros no podemos ser indiferentes ante la necesidad de aquellos que son necesitados, de cara a aquellos que necesitan de una palabra de consuelo, de aquellos que necesitan a lo mejor algo que a nosotros nos sobra. No podemos ser indiferentes, porque esa indiferencia también tiene una consecuencia según el texto de hoy. Ser indiferentes también es no creer en Dios. Ser indiferentes es no creer también de que va a haber una consecuencia de cara a nuestros actos. En el libro de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Y la paga de ese pecado, también ser indiferentes es una forma de pecar. El ser indiferente ante el dolor y la necesidad, la aflicción, el sufrimiento de aquel que sabemos que necesita
eso tiene una paga, eso tiene una consecuencia. Y fue lo que le pasó también al empleado negligente que narra el Evangelio de hoy. Como cuarto punto, la aceptación del reino de Dios. Al final, los que rechazaron al rey enfrentan su castigo, como se los decía anteriormente. Rechazar a Dios o no creer en Él implica vivir alejado de su gracia, vivir alejado de su amor. Esto se traduce en una desconexión con el propósito divino que Dios tiene contigo. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2089 clasifica la incredulidad como un pecado que incluye rechazar la verdad revelada por Dios, especialmente si la persona tiene pleno conocimiento y libertad para aceptar esta fe. No creer puede llevar a depender únicamente de principios humanos, que son vistos como imperfectos y relativos, y por ende también pueden llevar a la persona a equivocarse, a tropezar, a sufrir. Muchas personas que viven de espalda a Dios, son personas que sufren mucho, que viven en la soledad, que viven en el sufrimiento, que viven en la necesidad, que viven en la pobreza, que viven en la miseria, que viven en el dolor, que viven en función del fracaso y de sentimientos fuertes negativos. Cuando nosotros le damos cabida a Dios en nuestra vida, se empieza a multiplicar el bien en nuestra vida, en nuestros propósitos, en nuestros proyectos. En todos los proyectos nuestros, en todo aquello que le pongamos delante de su presencia, ahí Dios va a empezar a actuar y va a empezar a multiplicar. Como conclusión, este pasaje nos desafía a vivir una fe activa, una fe que fructifique nuestras acciones concretas. Se nos invita a confiar en la gracia de Dios, esa gracia que supera todo tipo de miedo, y nos invita también a trabajar con dedicación en lo que se nos ha sido confiado. ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha puesto en tus manos? ¿Qué estás haciendo con esos talentos? ¿Estás dispuesto a asumir el desafío de multiplicarlos para su gloria? Hoy te queda esa tarea de reflexionar sobre esos talentos que tú tienes y si verdaderamente esos talentos te los estás guardando para ti o lo estás poniendo en práctica, lo estás multiplicando, ayudando, siendo solidario y fructificando el reino de Dios al donarlo y entregarte a los demás. En este momento yo quiero invitarte a que hagamos oración, a que cierres los ojos, que evites las distracciones y que te permitas y te des la oportunidad de que Dios actúe en tu vida y que Él empiece a sanar cada área de tu vida, porque donde Dios está, todo se transforma. Y una forma de llevar a Dios a nuestra vida es por medio de la oración. Entonces cierra tus ojos y invita al Señor a tu corazón. Señor, hoy vengo ante ti con corazón abierto, cargado de heridas que a veces no entiendo y dolores que he llevado en silencio, dolores que han sido manifestados por la consecuencia de nuestros actos, dolores que no han sido expresados. Toca, Señor, cada rincón de mi ser, esas memorias que aún me duelen, esas palabras que me hirieron y los momentos que me dejaron cicatrices en mi alma. Llena con tu luz los vacíos de mi corazón, que tu amor sane todo rechazo, que tu paz cubra cada temor y que tu misericordia renueve mi espíritu. Ayúdame a perdonar, Señor, a soltar el peso de la amargura y a confiar en que tu justicia es perfecta. Enséñame a perdonar también y a perdonarme a mí mismo,
a abrazar con humildad y fragilidad y a descansar en tu infinito amor. Dame la gracia de amar con un corazón restaurado, de mirar al futuro con esperanza y de caminar confiado o confiada en tu plan perfecto. Espíritu Santo, fluye en mí, purifica mi mente, purifica mis emociones, purifica y limpia mi cuerpo de toda enfermedad. Hazme un nuevo ser, hazme una nueva persona, con un nuevo pensar, con un nuevo sentir. Y llévame de la mano hacia la plenitud de la vida, esa plenitud que tú has soñado para mí. Hoy, Dios, te quiero dar gracias por este nuevo día. Te quiero dar gracias por esta palabra que hoy nos enseña, que hoy nos instruye y como brújula nos orienta hacia el camino que debemos seguir. Gracias, Padre amado, por nunca soltarme de la mano, por amarme más en cada momento, aún en los momentos en que me he equivocado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un clic puede cambiarlo todo. Suscribirse no es solo recibir contenido, es abrir una puerta a Dios, es abrir una puerta a las enseñanzas, es abrir las bendiciones de Dios a tu casa. Por eso te invito a que te suscribas, a que le des like y que lo compartas si fue de tu agrado este contenido. Dios te bendiga.